Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos un programa especial. Se trata de un programa que tiene mucho que ver con lo que hemos vivido los venezolanos en las últimas horas. Tuvimos una jornada electoral realmente ejemplar donde el pueblo venezolano se volcó a votar. Sin embargo, en horas de la tarde ya avanzada, comenzamos a ver situaciones irregulares y de pronto un resultado que todos sabemos que absolutamente tiene nada que ver con la realidad. Por eso quiero agradecerle primeramente a Humberto Calderón Berti, quien me dijo, es mejor que sea un tema electoral. Y a mí me pareció extraordinario. De manera que el lunes que viene vamos a tener al doctor Humberto Calderón Berti con nosotros. Y hoy tenemos quizás una de las personas que más conoce sobre el tema electoral, que se han dedicado a estudiar plenamente en qué consiste ese sistema en el cual nos lo venden como el mejor sistema del mundo, pero al final del día termina violando la voluntad popular. Me refiero a Adriana Vigilanza, abogado de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en Derecho Tributario, máster en Derecho Comparado. Escribió un libro, La Federación Descentralizada. Y también el lujo de tener a Guillermo Salas, que es un físico de la Universidad Simón Bolívar, ha sido docente, experto en materia electoral y es uno de los fundadores de SDATA, que es una empresa que ha comprobado, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, fraudes contra la voluntad popular. Bienvenidos a ambos. Cuéntanos, Adriana, comencemos con las mujeres. ¿Qué piensas con lo que ocurrió en Venezuela y que está ocurriendo? Sí, bueno, buenas noches a todos. De verdad que qué placer estar con ustedes dos en este programa y en el día más importante probablemente de la vida nuestra, porque está empezando a caer la tiranía. Yo no tengo ninguna duda. Esto es histórico, es muy emocionante ver el pueblo de Venezuela en la calle, cómo se ha desbordado. Yo creo que desde el punto de vista electoral, lo que tú dijiste que anoche, como a las 9 de la noche, nos anuncian un resultado absolutamente descabellado que no se corresponde ni con exit polls, ni con lo que las encuestas que se habían hecho antes en la calle, pero como siempre decíamos, nosotros no nos sorprendió. El régimen ha podido tener, yo se lo explicaba así a la gente, un voto iba a decir que iba a ganar de todas maneras. Porque pasa algo en Venezuela que además es adicional a lo manipulable que es ese sistema, que es que además todas las instituciones están controladas por el régimen. Entonces, ¿quién les lleva la contraria, no? Y de paso, la oposición no entra en la sala de totalización y hay una cantidad de pasos que tendrían que ser indispensables para que un sistema de voto electrónico fuese más o menos, en mi opinión, nunca lo es, que en Venezuela, por supuesto, no están dados de ninguna forma. O sea, no tenemos control de lo que pasa allí. Y esa era nuestra principal queja por muchos años, que la gente dirá que hace una abogada tributarista hablando de elecciones. Bueno, que me pasó como hoy el primer tuit de la mañana que abrí decía, wow, un cementerio Caracas, un cementerio Valencia, aquello solo, el centro, no había un alma. Entonces decía, Pero ya las calles están luto, tomadas. La gente salió a la calle espontáneamente a ahora, reclamar su voluntad, pues lo que claro, quiso en la pero elección. claro, pero lo que te quiero decir, ese luto que yo sentí, eso se sintió muchas veces en Venezuela, por lo menos yo lo sentí clarito cuando Rosales, y eso fue lo que me hizo a mí decir, aquí hay algo que huele mal, este sistema, algo no está funcionando porque no se compadecen los resultados del maravilloso triunfo que obtenía Chávez con lo que decía la calle, la tristeza que se sentía. Eso fue algo, a mí no me lo van a contar porque yo lo viví. Y Es además verdad. tengo unas anécdotas comiquísimas con algo que hice al día siguiente entre ese luto. También me fui para la avenida Francisco de Miranda como a las 10 de la noche, ya no había nadie en la calle y bueno, me enfrenté a unos chavistas, los cuatro gatos que habían.
poniendo un letrero de Manuel Rosales para que uno lo pisara con el carro, y había un taxista delante de mí, el taxista se quitaba, después él tuvo que pasar y yo hice un disparate que eso lo contaré después porque me da, pero estaba furiosa. Pero el cuento es que allí empecé y ahí consigo, porque Dios obra de manera increíble, quien me empiece a explicar todo esto, y uno de ellos fue Guillermo Salas, la gente de Desdata, pero al primero que conocí fue a Guillermo, o a su prima hermana Susi, creo que la conocí primero, Susi Áñez, y bueno, empezaron a explicarme, y Ana Mercedes Díaz también. Recuerdo clarito que Ana Mercedes, cuando me empezaban a explicar esto, y yo en mi ingenuidad no lo podía creer, y yo decía, ¿qué es esto? Y entonces ellas me dijeron, ¿tú viste la película de Matrix? Y yo le dije, sí. Entonces me dice, bienvenida al mundo real, te acabas de tomar la pastillita azul. Y es así, vivíamos una Matrix, y nosotros despertar y salir de esa Matrix fue bien difícil, porque no contamos con el apoyo de nadie, y hay que decirlo, pues no se nos creía, bueno, etcétera, etcétera. Gracias, pero ahí fue Adriana. más o menos el inicio mío. Vamos entonces a preguntarle al gran experto que te ha hecho a ti experta. Guillermo, cuéntanos, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Cuándo? Bueno, ahora, este domingo. hace unas horas y en el pasado. No, siempre ha pasado. ¿Qué pasó? Venezuela, esto tiene hace muchísimo tiempo, fíjate. En una época en el 2003, cuando en Venezuela se empezaba a hablar del referéndum revocatorio presidencial de aquella época, las encuestas le daban pasa que a veces se nos olvida la memoria. Chávez tiene un rechazo cercano al 70%. ¿Okay? Entonces, en aquel momento, ellos empiezan a construir un entramado de compañías que las hacen aquí en Boca Ratón, una tapando a la otra y todo eso. Y total, que al final, justo como una semana después que aprueban que todos aquellos problemas que se van a hacer en Venezuela se aprueba definitivamente el revocatorio presidencial, ellos compran una de estas compañías, se convierte el gobierno de Chávez a través de Foncrey en el mayor accionista de esta compañía que se llama Bitsa. Pero Bitsa era una compañía siamesa de Smartmatic. Entonces toda esa dupla ellos después la agarran y la ponen a contarnos los votos a nosotros justo unos días después. Pero eso fue todo es decir, que entramado. el dueño de la empresa que puso las máquinas es el mismo gobierno. Bueno, lo hicieron un poquito más tapado. El mismo día, pero tampoco tanto, pero ok. El mismo día, este señor, no voy a decir este individuo llamado Antonio Mujica, registra dos compañías en Boca Ratón. Una se llama Smartmatic y otra se llama Bitsta. Okay. Entonces, el gobierno se convierte, justo después que se aprueba que se acuerdan, la negociación, un acuerdo, aquella que hubo, que se llega, que se va a ir un referéndum, prácticamente la semana siguiente se convierte en el mayor accionista de esta compañía Bitsa, que era prácticamente una compañía inactiva, casi una compañía que se convierte en el mayor accionista de esa compañía. Después pone a un tipo que era su asesor, había sido su asesor en cosas electrónicas en la campaña de 1998, que se llama... ¿cómo se llama? Bueno, un señor que tiene ahí encima, adelante. Su papá era Omar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó el apellido de Omar Montilla. Se me olvidó, qué horror. Molina. Se apellido Montilla. Sí, bueno, Montilla. Entonces agarra, pone se llama Omar Montilla, que era un viceministro de Ciencia y Tecnología, lo pone de presidente, de director de esa compañía. Entonces después viene Jorge Rodríguez, dirige una licitación. Entonces estas dos compañías, Smartmatic y Bitsa, se quedan los encargados de construir el sistema de votación junto con CanTV, que iba a poner sus redes satelitales, sus redes de comunicación normal, telefónica, para completar el sistema. Entonces esa compañía, entonces Bitsa se encargaba del software y la siamesa Smartmatic se encargaba del hardware. O sea, que eran las máquinas que encargaron a Olivetti. Entonces, eso se supo, y se supo desde antes. Lo destapó el Miami Herald. Y lo destacó el Miami Herald con un periodista que había sido premio Pulitzer.
y se llevó y se le enseñó a los venezolanos a la coordinadora democrática y no hicieron absolutamente nada. Eso no les interesó. Que la compañía que iba a contar los votos en Venezuela, 4 meses antes había sido comprada por el gobierno de Chávez a través de Fufucrey. Pero Eso si no te les entiendo importa. bien, el software, el dueño es el gobierno y el hardware es una empresa. No, no, Entonces, son quien dos maneja el empresas, sino, software puede poner lo que quiera o cómo es eso. no, bueno, pero si tú no puedes permitir, o sea, nadie le entra en la cabeza que por casualidad el gobierno de Chávez compre una compañita prácticamente de maletín en Boca Desconocido. Ratón y que después esa compañita, a los 4 meses, una licitación que dirige Jorge Jorge Rodríguez, Rodríguez. esa compañía termina siendo la encargada de contarnos los votos a los venezolanos, de hacer el software, y que su Mesa era la que hacía, la que no nos hacía las máquinas. ¿Sabes qué? Y cómo es la trampa? ¿En qué consiste todo esto? No, bueno, primero la trampa, esto tiene miles de patas pero la trampa, bueno, está aplicada en el libro este que acabo de escribir, que se llama El poder de la matemática, como traje la matemática, se infiere cómo es que hacen la trampa las máquinas. Pero simplemente ponte a ver, Enrique, un sistema de votación controlado por Jorge Rodríguez, y que a cada centro, ¿no te acuerdas que a cada centro electoral le ponían una antena satelital encima, en el techo de los colegios? ¿Para qué crees que estaba esa antena satelital ahí? Y tenías una laptop conectada a esa antena y a 20 metros de la laptop tenías la máquina de votación. Pero es que fuimos muy tontos. Pero Fuimos ¿qué muy es lo que tontos. hace para que quienes nos están Permíteme, escuchando entiendan bien? claro, Adriana, si en algún momento quieres intervenir, adelante también. quisiera intervenir ahorita porque, bueno, lo que quiere explicar Guillermo con eso es que la máquina siempre ha sido, las máquinas son bidireccionales, por definición. Una No, no, computadora perdón, Bidireccional quizás quiere decir información recibe que pueden información. inyectarle no, votos. no, un momento, que pero no solo bidireccionales. No solo bidireccionales. Cuando tú ves en el libro pasa una serie de cosas que solo se pueden explicar si las máquinas son inalámbricas. Y si yo tengo Claro. una máquina inalámbrica Ujú. a 20 metros de donde yo tengo esta laptop que estoy transmitiendo, y esta laptop que está transmitiendo, la tengo conectada a una antena satelital, pero hago lo que me da la gana. Y eso es lo que venía, y eso fue lo que Enrique denunció. Fernández, eso lo denunció Leamsi Salazar. Leamsi Salazar en un libro de Emile Blasco, que Leamsi Salazar era un guardaespaldas de Chávez y después de Diosdado Cabello, que es el famoso sala de totalización paralela. Ellos saben en tiempo real dónde está perdiendo, dónde está ganando el oficialismo y tienen capacidad de inventar votos. Sí tienen, porque ellos hay centros de votación que no tenemos acceso nosotros jamás. Por Habían ejemplo, centros de votación en zonas de hoy Enrique guerrilleros. Márquez, que fue presidente del CNE y fue candidato presidencial ahora en las elecciones del domingo, acaba hace unas 2 o 3 horas de dar una rueda de prensa diciendo que es imposible que el acta que leyó Amorós para anunciar el resultado electoral se haya impreso en el CNE, porque eso sí, eso fue en otro sitio que él no sabe cuál es. Bueno, pero un momento, mira. Para empezar, yo te recomiendo una cosa, porque tengo tiempo metido en este sistema. Primero, yo no le creo absolutamente nada a Enrique Márquez. ¿Okay? Pues yo soy claro y raspado y no ando con eufemismo. ¿Okay? ¿Ok? Él ha sido de los grandes, tan defensor del sistema, es que lo hicieron presidente del Consejo Nacional o rector del Consejo Nacional Electoral. Sencillamente, yo creo que dentro de algunas semanas o algunos meses se contará todo lo que pasó el domingo. Y simplemente yo creo que los venezolanos nos vamos a quedar muy, algunos hasta maravillados con lo que pasó. Pero ¿qué pasó? Danos ¿Qué pasó? Bueno, un dibujo simplemente para al quienes no final, sabemos nada de eso. ok, pero en resumen lo que te quiero poner que pasó, sin entrar en detalle, las máquinas de votación quedaron al desnudo, que simplemente hacen unos resultados que no se pueden justificar de ninguna manera, como que algo pasó, que las máquinas de votación quedaron totalmente al desnudo. Hicieron unos resultados absolutamente increíbles que terminaron ellos haciendo prácticamente unos resultados escritos en Word. O en El papel bajaron aguanta todo. el papel aguanta todo, y siempre lo ha sido así.
Pero fíjate, ¿quién se le ocurre votar en una máquina de votación electrónica controlada por Jorge Rodríguez? Entonces a nosotros los venezolanos se Claro. nos mete el psiquiatra en la cabeza que no podemos pensar mal. No, no pienses mal de la máquina, porque entonces meten la excusa la excusa de la abstención. No, no hables mal de eso. Pero es como esa niña que le dice, mira, no, que le dice el padrastro, bueno, no me denuncies que yo he estado haciendo estas cosas, porque entonces o sea, no denuncia. ¿Cuenta de qué? ¿Quién nos metió en la cabeza que no haya denunciado? O sea, esto ha sido una cosa perversa y una conspiración, pero de ambos bandos. O sea, lo que estoy entendiendo es que sí, evidentemente que ha Ujú. habido complicidad en el pasado, pero gracias a Dios tenemos una persona que logró unificar no solamente a la oposición, sino también más allá de la oposición al pueblo venezolano, que es la manera como María Corina Machado ha ido llevando todo este proceso. Y Ujú. en este momento la gente desea saber cómo le cambiaron su voto. O te lo vienen Cuéntenos, cambiando cualquiera todo de el los dos. tiempo. Es que no es que le cambien el voto, es que simplemente lo ignoran. Ellos fabrican el resultado que les da la gana, básicamente. Cuando no tienen, o sea, vamos a poner un caso que pasó en el pasado, que es lo que más o menos puedo. Yo soy abogado y así fue que entendí, ¿ok? Entonces yo voy a explicar como yo entendí una de las partes del fraude, Ok. que es lo que pasó en el 2008 con lo que los gochos, las tachirenses, que por cierto me dicen que fue donde más votos sacó la oposición, con las actas que tiene en la mano la oposición en todo el país, cosa que no es extrañar porque siempre ha sido el caso, by the way. Pero en el 2008, cuando se votó por la candidatura a gobernador de César Pérez Vivas, él obtuvo, parece, yo no me acuerdo bien si él ganó por una diferencia de 6,000 votos, muy pequeña, o perdió por 6,000 votos. La verdad es que ahorita no me acuerdo si ganó o perdió. El caso es que la diferencia entre el chavismo y la oposición era apenas 6,000 votos. Ellos, por lo menos a mí me agarró, esa fue otra persona que antes de entrar a un programa en Globovisión yo para hablar del tema de los derechos humanos, que era lo que uno más o menos hablaba, y también el derecho a elegir libremente, etcétera, me agarra Luis Valo Faría, que es un tachirense, y me dice, yo te quiero explicar algo, para que por favor cuando te entrevisten en la televisión tú lo expliques, que es una cosa que ellos llamaron la malicia andina, que era que ellos se dieron cuenta que los coordinadores de centro, que son unos comisarios del régimen y un cargo que no existe en la ley de procesos electorales, que es el tipo que se va al centro a vigilar que el fraude se haga bien, les decía a todos en el Táchira, vamos a escoger primero las máquinas que se van a sortear, hagamos el sorteo antes del proceso, antes de iniciar el proceso, porque después vamos a estar todos muy cansados. ¿Por qué no hacemos ese sorteo de una vez? Eso lo explican ellos así, yo repito que me llamó mucho la atención. Ellos dijeron que se dieron cuenta que eso no era lo correcto porque el artículo 441 del reglamento electoral dice que eso siempre se hace después que imprimas y transmitas los resultados del acta, es que vas a sortear las cajas que se van a abrir para contrastar con el voto físico, que es lo único que el elector tiene en su mano y puede comprobar que votó de alguna manera, ¿no? Supuestamente esa es la garantía fantabulosa, y así se anuncia Smartmatic en su página web, de que ella es capaz de emitir voto físico, y por eso es infalible el sistema. Claro, si abrieras todas las cajas y no hubiese plan república, ni colectivo, ni gente haciendo desastre que se lleven las cajas, obviamente sale el fraude. ¿Qué pasa en Venezuela? Que no se abren todas las cajas. Se abre una muestra que es más o menos 52% de las cajas, porque depende si es una mesa de una caja, se abre esa mesa, por supuesto, la única caja que hay. Pero si son dos, se abre una. Pero si son tres, se abren dos. Y cosas así va diciendo el reglamento, porque tampoco lo dice la ley. Y entonces ellos el año siguiente, que fue para la votación de la propuesta de reforma constitucional, le dijeron a todos sus testigos, la gente sobre todo de Pérez Vivas, no acepten seleccionar las cajas que se van a abrir o sortearlas antes de la votación, hay que hacerlo al final. Ellos atribuyen a esa pequeña diferencia que la votación subió de 6,000 votos de diferencia en un año a 70,000. Fue en el estado en que más votos de rechazo obtuvo la propuesta de reforma constitucional, y ellos dijeron, sin duda, tenía que ver con eso, porque cuando la gente de los testigos de ellos se pusieron a exigir, no vamos a sortear las cajas ahorita. ¿Y por qué digo que eso fue un producto de que ellos sabían en tiempo real lo que estaba pasando? Cuando tú ya no tienes control a última hora de la noche, se va a abrir la caja 2 y 4 y tú no lo sabes desde el principio del día, tú ya no puedes estar manipulando, no te da tiempo de manipular, retroalimentar la máquina para que imprima el acta con los votos que tú quieres que diga que hubo.
Entonces era hacerle, por supuesto, mucho más difícil el fraude electrónico al chavismo, y ellos a eso fue que atribuyeron su maravillosa ventaja contra lo otro. En todo caso, eso es algo que en ese sentido es lo que yo quería decir, sí puede retroalimentar, porque ¿para qué tú estás viendo en tiempo real cómo va la votación si no es para poderlo hacer como entonces las máquinas pueden retroalimentarse, pero además pueden poner los resultados que ellos desean colocar. Es la conclusión un poco que yo estoy sacando. Sí. Porque Guillermo, la caja no se va a abrir, que es la única Claro, yo no quería decir que es lo que dice Leandro Salazar, si tú puedes interactuar en tiempo real con las máquinas y tú sabes qué máquinas, cuáles no se van a abrir o en cuáles centros no habían testigos o en cuál, entonces tú tienes que agarrar y esperar hasta la tarde, la noche para saber cuáles son esas máquinas. ¿Okay? Y una vez que llega, justo que pasa eso, entonces inyecta al final de la jornada los votos, entonces se voltean los resultados. Pero no solo se están volteando en Venezuela. Por eso hay esos picos al final de la jornada. Después de las 6 de la tarde subía la votación increíblemente. Claro, si estaban haciendo las manipulaciones. Eso fue lo que pasó en Bolivia también. Interesante. Bueno, eso ha pasado siempre. A las 6 de la tarde no cierran los centros electorales y entre 6 y 8 entonces inyectan todos los votos que necesitan. Ellos tienen que ver en qué meses que inyectan los votos. Y eso pasó también en Bolivia, que aunque el voto no fue allá en Bolivia, en 2019 el voto fue con papeleta, pero la transmisión, ellos llevaban a unos escáneres, entonces la transmisión de los votos fue electrónica. Entonces pasó igualito, porque ahí llegó, fue el de Evo Morales, ellos reclamaron, porque los bolivianos sí supieron reclamar, y cuando vieron que los resultados iban ganando cierta tendencia, y después que pasaba un rato, después que tenían como el 80%, empezaban a entrar todos los votos favorables a la Evo, no se calaron eso. La oposición boliviana no se lo caló. Y formaron un zaperoco, llamaron a la OEA, y la OEA consiguió un arreglo de ordenadores ocultos que eran justos para cambiar los resultados de forma selectiva. Esos son los fraudes electorales del siglo XXI. Imagínate tú. Ahora, lo que pasó ayer, se trata entonces de que lo que se les complicó es porque no esperaban una distancia tan grande, me imagino. O algo peor. ¿Cómo qué? O algo más complejo. No sé, vamos a esperarlo, a analizarlo bien. Guillermo tiene un misterio porque él recibió una información que no me ha querido compartir. Claro, bueno, o sea que podemos estar ante un fraude, un mega fraude monumental más grande que todo lo que se han dado en el mundo. No, pero es que siempre se lo han dado. Siempre en Venezuela han habido unos fraudes monumentales. Lo que pasa es que la oposición venezolana nunca se ha tomado el tema en serio. ¿No será porque había algún interés? Mira, Fernando, pues debe haber, o hay complicidad, porque es que estos regímenes comunistas son típicamente compran a la gente. Si no te compran, te mato. Entonces, plato plomo, son muy parecidos a los narcotraficantes. Entonces, tú en Venezuela, por eso yo decía, es imposible. Es como, incluso se lo escuché al Magro una vez, no se trata de probar ni siquiera que hay fraude, sino que previo al fraude tú tienes violación de todas las garantías de una elección transparente. En el caso nuestro, por ejemplo, o sea, yo digo, a veces parecemos como unos locos, porque como ellos no están bien de la cabeza, porque no hay duda de que Jorge Rodríguez y su hermana tienen graves problemas psiquiátricos, que además la hermana reconoce en cámara que esa es su venganza personal contra nosotros, lo que nos están haciendo, o sea, quebrarnos, expulsarnos del país, esto es una venganza, ella está gozando un pullero, pues ella se está vengando, o sea, una loca, solo una loca dice una cosa como esa y en televisión. Pero además de eso nos ponen a discutir una cosa que es absurda. ¿Cómo vamos a tener ninguna duda de que ganamos? Venezuela es un país que tiene 8 millones, el 30% de su población se fue despavorida para salir huyendo de ese régimen. Primero, esos votos no cuentan. Nosotros votamos, los que no fuimos ya votamos y somos 8 millones de personas. Entonces nos ponen a discutir unas cosas que son estúpidas. A la hora de este son estúpidas, nos llevan siempre a su terreno. Bueno, pero ya nos metimos en el camino electoral, qué carrizo, vamos a ir, y María Corina tiene la virtud que dijo y se dio cuenta, esto es lo que quiere la comunidad internacional, bueno, ahora le vamos a echar pichón, pero le vamos a dar con todo, porque evidentemente la diferencia es tan grande, Enrique Fernando, que a mi juicio ya no contaban ni con los comisarios esos de centro, porque ya yo creo que hasta el chavismo mismo estaba tan obstinado que no iba a hacer la maldad, y en parte estaban más entrenados y tenían mucho más organización. Yo sí creo que hubo mucho más organización que en otros procesos, mucho más interés por derrotar a la tiranía.
Creo que antes el interés había sido en convivir con la tiranía porque no tenían el guáramo para enfrentarla, y esa es mi opinión. Bueno, yo creo que ese pasado quedó atrás y creo que tenemos un lujo de, digamos, jefa de la oposición, porque realmente María Corina se ha convertido en una mujer inspiradora para todos los venezolanos. Mira, Guillermo, ¿quieres aportar algo adicional sobre el tema electoral? Yo lo que espero primero que, un poco lo que decía Adriana, no solo que hay que demostrar el fraude, lo que hay que explicar que bajo esas condiciones que nos están llevando a votar, en el que no puedes ver nada, no puedes ver lo que pasa en las máquinas están totalmente ligadas, existen sistemas de transmisión dentro, obvios, dentro de los sistemas, dentro de los centros electorales, donde no sé si tú estás molestado en leer las auditorías que se le hacen a las máquinas de votación, son una bufonada absolutamente, que las avalan los partidos de oposición. O sea, pues unas cosas bufas y lo que no se esperaban ellos es que en el caso de María Corina, ella antes de estar asumiendo pues el rol que hoy tiene, ella se especializó ampliamente en el tema electoral y fundó Súmate, y todo ello creo que por lo menos coloca algunas barricadas a ese proceso de trampa que significa el sistema venezolano. Pero por lo menos es la primera vez que nos llevan a unas elecciones diciendo viene un fraude, y que todos lo sabíamos, ¿no? Porque siempre nos han llevado a decir, no, el sistema está perfecto, lo revisamos, que aquí también, porque los partidos revisaron también más todas las auditorías. Y sin ningún... Bueno, tienen la virtud. Yo podría decir que estamos frente a un golpe de Estado electoral. Pero que los golpes de Estado vienen incluso desde el 2000, el 2004 fue un golpe electoral, el 2006 fue un golpe electoral, son unos fraudes, y estos son golpes, el primer golpe, el primer gran fraude fue el 98, cuando él se vende con un engaño, y el 99. El fraude electoral fue la Asamblea Nacional Constituyente, cuando Chávez se busca dos matemáticos para que le arreglen las cosas, y con el 52% de los votos consigue como el 97% de la Asamblea Nacional, porque se consiguió dos matemáticos para que los arreglaran. Entonces esos matemáticos él los cuidó. Sí. Ajá, y algo entonces, ahora ustedes han dicho que no solamente en Venezuela, por ejemplo, Estados Unidos, este sistema, ¿existe en algún estado? Muchísimo. Smartmatic cuenta los votos en el condado más grande de Estados Unidos, que es Los Ángeles. Pero no es importante. Pero el problema es que 7 meses después que Smartmatic empieza, Smartmatic es una compañita que fundan creo con $60,000 en Boca Ratón. 7 meses después que hace el referéndum en Venezuela, se compra la compañía de votación más grande de los Estados Unidos, que se llama Sequoia Voting System. No sé si lo sabías eso. 7 meses después, una compañía de maletín se compra la compañía más grande. Esa compañía ha contado en las elecciones del 2004 aquí en los Estados Unidos 125 millones de votos. Esa compañita se la compra una compañita que había hecho su primera elección en un país tercermundista al que queremos mucho. Pero además, que Fernando no tenía ninguna tecnología, que esa es la parte que yo investigué cuando demandé el sistema electoral en el exilio. El Tribunal Supremo Legítimo declaró la nulidad del voto electrónico en Venezuela porque no es transparente, usando el mismo argumento del Tribunal Constitucional alemán en el 2009. En Alemania el voto electrónico es inconstitucional porque es incapaz el elector de poder determinar. Ellos dicen, no puede interponerse nada entre la voluntad del elector y el resultado que el elector no puede entender con sus propios sentidos. No hay voto electrónico en Japón, no lo hay en Alemania, no lo hay en Inglaterra, por algo de eso. Bien interesante. Me gustaría, para finalizar el programa, con una pregunta para los dos. ¿El antídoto es el voto manual? Pero no solo eso, y muchas otras condiciones. Claro, un semestre muchas otras cosas. Que por cierto, hay una sentencia que el Tribunal Supremo de Justicia, ese que se ha visto obligado a sesionar desde el exilio, Adriana metió un recurso y explícalo tú, Adriana. Bueno, rapidito que ya estamos despidiendo el programa. Despidiéndonos. Última cosa, Smartmatic no tenía tecnología que venderle a Venezuela porque Smartmatic cuando ganó la licitación fue corriendo a contratar las máquinas de Olivetti de lotería en Italia y le pidió a Olivetti, porque lo sé por una nota de prensa de Olivetti,
que dijo de Olivetti, tengo un reto grandísimo, fabricar a partir de mis máquinas de lotería unas máquinas de votación. Y resulta que ya le habían adjudicado el contrato. O sea, imagínate la burla de la nación. Una empresa que vendió la nada porque no tenía ni la tecnología ni el hardware. Lo tuvo que salir corriendo a contratar a un tercero y eso ya estaba adjudicado. O sea, ustedes se pueden morir Bueno, lo que hay en el cosa. no, sin duda. Y gracias, Adriana, gracias, Guillermo, por habernos dado luces de exactamente qué está ocurriendo. De alguna manera, ustedes han señalado que estamos frente a un sistema que recibe datos a distancia, que muchas veces pueden colocar en un papel resultados que no tienen nada que ver con las papeletas que están en las cajas. Y en tercer lugar, hay que ver cómo de alguna manera se puede empujar el sistema manual junto con un sistema más perfecto que permita pues que la voluntad popular en Venezuela y en el resto del mundo se logre respetar como debe ser. Bueno, los aprecio mucho y gracias por esta oportunidad. Okay. Gracias, Enrique Fernando. Gracias a los dos. Un abrazo.